Eh, Bueno, ¿qué es toracocentesis? También llamada pleurocentesis. Es la punción de la pared torácica. Es más, con otras palabras, es la punción del espacio pleural con fines diagnósticos o terapéuticos. Diagnóstico para el estudio del derrame pleural, para diferenciarlo de un exudado o de un trasudado. Y terapéutico para evacuar el líquido acumulado en el espacio pleural. Las indicaciones para la toracocentesis son, como ya les dije, diferenciar entre exudado y trasudado. En un 75% de los pacientes que presentan clínica ya hace posible su diagnóstico y tratamiento. También, si el paciente tiene síntomas con grandes volúmenes de líquido pleural, la indicación sería evacuación. Dentro de las contraindicaciones y precauciones, vemos que no tenemos que punzar sobre la piel infectada. También antes de la toracocentesis nosotros tenemos que solicitar coagulograma y ver si el paciente tiene trastornos de la coagulación. Si el paciente tiene estos trastornos tenemos que llevarlo a rango antes de la punción. En pacientes como tenemos en terapia, con ventilación mecánica tenemos que tener mayor precaución porque hay riesgo de neumotórax a tensión. Y en el derrame loculado, consultar a cirugía de tórax. El material que vamos a necesitar para la toracocentesis son, primero tenemos que limpiar nuestra mesita, como tenemos pocas en la terapia, siempre la tenemos que limpiar con alcohol. Luego, campos estériles, gasas estériles, solución antiséptica, como en nuestro caso el Pervinox, guantes estériles, jeringas, la jeringa heparinizada para el físico-químico, los 2 frascos estériles que lo utilizamos para cultivo y el citológico. Nosotros utilizamos los frasquitos de urocultivo. La llave de 3 vías, la bolsa colectora, el Avocat, la lidocaína líquida, el contenedor para cortopunzantes, el bisturí, la guía de suero, el barbijo, el gorro. Bueno, vamos a empezar con la técnica. Antes que nada, siempre y cuando el paciente esté despierto, tenemos que explicarle al paciente lo que le vamos a realizar, explicar el procedimiento. La posición mejor un paciente despierto es la sentado, que coloque los brazos frente a apoyando la mesita y así flexiona la columna. Si el paciente no puede adoptar esta posición, como en la mayoría de nuestros pacientes ventilados, se realizará en decúbito supino o lateral. Tenemos que localizar el líquido mediante la percusión y auscultación. Primero, tenemos que punzar a 1 o 2 espacios costales por debajo del nivel de la efusión y 5 a 10 centímetros lateral a la columna vertebral. En otros libros dicen a nivel del 5º espacio intercostal, línea axilar, media axilar. En pacientes con ventilación mecánica, nosotros en todos los pacientes realizamos bajo ecografía. Lo marcamos bajo ecografía, incluso hacemos la toracocentesis algunas veces mediante la ecografía. Luego realizamos la técnica estéril. Primero hacemos la limpieza en sucio. Luego de hacer la limpieza en sucio, nos lavamos las manos con bastante clorexidina. Siempre nosotros vamos a estar acompañados, si no es con uno de nosotros, va a estar la enfermera para que nos ayude a pasar todo el material. Nos colocamos los guantes estériles y hacemos la limpieza en limpio. Luego colocamos el campo estéril, colocamos la anestesia local, siempre y cuando el paciente esté despierto. Después, siguiendo el borde superior de la costilla inferior, en el espacio intercostal, primero como vemos en el dibujito, aquí, primero se infiltra la piel, suavemente, luego se avanza suavemente, mientras voy avanzando siempre voy aspirando e inyectando la lidocaína hasta aspirar líquido pleural. Una vez yo aspire líquido pleural,
quiere decir que estoy en la pleura parietal y ahí infiltro lidocaína un poco y luego retiro todo, la aguja. Luego se vuelve a punzar, a ese mismo nivel se vuelve a punzar ya con el catéter sobre aguja número 18 conectado a una jeringa. Y nuevamente realizo el procedimiento. Mientras voy avanzando despacio, voy aspirando hasta obtener el líquido pleural. Una vez que yo obtengo líquido pleural, tengo que retirar la jeringa con la aguja y solo tengo que dejar el catéter. Ni bien yo retire la aguja con la jeringa, tengo que inmediatamente tapar con el dedo pulgar el orificio para que evitemos la entrada de aire por el catéter durante la inspiración del paciente. Luego, tengo que adaptar la llave de 3 vías al catéter, como lo vemos igual aquí abajo en el dibujo de aquí. Adaptar el catéter a la llave de 3 vías y luego colocar la jeringa. Y aquí ya saco para el físico-químico, citológico, cultivo. En caso de que yo tenga que drenar el líquido pleural, tengo que adaptar a la guía de suero, y esta guía de suero a la bolsa colectora. ¿Cuándo yo tengo que cerrar la llave de 3 vías? Cuando el paciente presente tos, disnea, desaturación, dolor. Por lo menos unas 2 a 4 horas hasta que el paciente ya no tenga estos síntomas. Y luego nuevamente abrir la llave hasta evacuar lo que es necesario. Una vez yo he enviado el físico-químico al laboratorio, también tenemos que pedir en sangre, ¿sí? LDH, proteína, colesterol para hacer el diferencial. Con eso hacemos los criterios diagnósticos de Laic. Aquí yo les puse del exudado pleural, que es lo que vemos. LDH pleural entre LDH sérico tiene que ser mayor a 0.6, LDH pleural mayor a 307 o mayor a 2/3 del valor en el plasma. La proteína plasmática entre proteína sérica tiene que ser mayor a 0.5, el colesterol mayor a 60, o colesterol pleural entre colesterol sérico mayor a 0.3. Esta imagen la saqué del libro de la SATI, donde está más completo, que es la interpretación de los resultados del análisis del líquido pleural. Si nosotros vemos ya un líquido fibrinopurulento, ya nos imaginamos que es un empiema. Y en el líquido nos tendrá que venir un pH menor a 7.20 y un LDH mayor a 1000. Si nosotros vemos sanguinolento, tenemos que hacer un hematocrito. Y si este hematocrito es mayor al 50% del de la sangre periférica, es un hemotórax. No es significativo si es menor al 1%. Si nosotros vemos el líquido turbio o lechoso, podemos pensar que es un kilotórax. Entonces tenemos que mandar a centrifugar. Si se aclaran, son células o detritos. Si este líquido continúa turbio, pensamos que es un kilotórax y para eso pedimos colesterol y triglicéridos. Si nos da el colesterol mayor a 200, sería un kilotórax. Y si nos da triglicéridos mayor a 110, un pseudokilotórax. También nos tenemos que ver la presencia de leucocitos. Mayor a 1000 es un exudado, menor a 1000 trasudado. La presencia de células mononucleares nos guía a una neoplasia o TEP, TBC, infecciones virales después de un bypass coronario. La presencia de células mesoteliales nos guía más para una TBC. La presencia de linfocitos también, TBC, neoplasia o después de un bypass coronario. Los eosinófilos mayor al 10% nos indica presencia de aire o sangre. Y si hay predominio polimorfonuclear, más para un paraneumónico, TBC, infecciones virales, un edema agudo pulmón o una enfermedad gastrointestinal. Y si obviamente es ADA positivo, TBC. Dentro de las complicaciones que podemos causar por la toracocentesis son neumotórax, hemotórax, embolia gaseosa, tos, dolor, reacción vasovagal, edema pulmonar por sobreexpansión, por lo cual no debemos evacuar inicialmente más de 1500. También podemos provocar lesión de víscera abdominal
infección en el sitio de la punción o sobreinfección del líquido. Gracias. Bueno, muy bien, Hola. Eli. ¿Alguna pregunta tienen? Si quieren, levanten la mano. Miguel, que mucho no te escucho. ¿Tenés alguna duda de esto? Yo tengo una duda. Miguel, ¿estás por ahí? Yo tengo una duda. Es que no escuchamos a Miguel. ¿O es que dejó activado el celular y se fue por allá o está presente? No sabe poner en sonido. Bueno, Jorge, sos el Creo que que está no está. preguntando. No importa, ahora ya nos dimos cuenta que no está escuchando la clase. Bueno, ¿quién tenía la duda, Jorge? Sí, yo. Una vez sacado los 1500 ml de líquido pleural, si en este caso se pasa a los 1500, ¿tendríamos que reponer con albúmina, con alguna solución? ¿O qué pasaría si en el caso de algún descuido llegamos a sacar más de 1500? Eli, la pregunta es para vos, Eliana. No sabía dónde está el micrófono. Bueno, aquí dice que solo tenemos que sacar hasta 1500, si no podemos provocar un edema pulmonar por la sobreexpansión. Y lo de la albúmina, yo tengo entendido que eso es en el SAE, ¿no? La paracentesis. Exactamente. No toracocentesis. Claro, pero igual se saca proteínas del líquido pleural, ahí hiciéramos como un desbalance de proteínas y no tendríamos que reponer esto. Esa es mi duda. Obviamente que sí se hace en el SAE también, pero es mi duda. Eso sí, en el líquido pleural también se hace. No. Nosotros sacamos, como ya lo dije hace rato, proteína, LDH y hacemos el diferencial con la sangre para ver los criterios de Like. Y depende de eso, vemos por qué está presentando el derrame pleural. Podría ser por una neumonía, por una neoplasia, y nos basamos en eso, en la causa que nos está llevando al derrame. No es necesario directamente ponerle albúmina, sino ver la causa pues, del derrame. Exacto, Jorge, con respecto para diferenciar un poco lo del SAE, el SAE uno repone albúmina después de haber pasado los 5 litros. Jamás vas a tener 5 litros de derrame en el espacio pleural. Así que respondiendo a la pregunta de más de 1500, jamás se pone albúmina, ya sea para una paracentesis y una toracocentesis. La explicación fisiopatológica son totalmente distintas, por lo tanto, no se agrega albúmina en un paciente que le haces una toracocentesis y menor a 1500 ni más. Bueno, solamente en la paracentesis mayor a 5 litros que saques enseguida. No sé si alguien más quiere agregar alguna respuesta a lo de Jorge. Ana Belén levantó la mano. Me imagino que Belén quiere decir algo. ¿Alguien me puede explicar la fisiopatología de cómo forma posterior a una extracción de mayor de 1500 ml de líquido pleural? Para poderlo entender mejor así. Muchas gracias. Bueno, Jorge,
Bueno, te respondo con otra pregunta. ¿Qué patología creerías que te puede generar más de 1500 mililitros de líquido en la pleura? ¿Sí? Neoplásicos. Y podría ser. Pero ¿por qué querrías sacarle más de eso? Sí, la pregunta sería eso. Mm, Su- no es mi pregunta. Sacarle más, capaz en algún descuido o algo. Pasa de que saco, póngale 2000 ml de líquido pleural y no sé si tengo que reponer estos 500 de déficit que tengo o No, qué es lo que tengo eso No, ya que está hacer. de que no le repones albúmina. Solo que sería, no vería como la indicación de sacar más de 1500 mililitros de un tórax, ¿sí? O sea, la capacidad por volumen, ¿sí? O sea, de un espacio pleural no te daría como para que te acumulen más cantidad de eso, o si la acumulas, Pero, 1500 que lo saques, vas a disminuir los síntomas, porque si estuviese, o sea, si haces una toracocentesis para aliviar los síntomas que podría ser la disnea, con eso que evacúes suficiente, ¿sí? Al otro día puedes hacer otra toracocentesis y evacuarla. Y ah, sí, o sea, por eso el procedimiento se hace siempre presencial. O sea, tú no puedes dejar ahí no puede haber un descuido. puedes que se dejar evacuando y irte de la sala y después regresas y bueno, se completaron los 2 litros. ¿Sí? Por eso, o sea, los procedimientos todos los hacemos supervisados y vamos a estar ahí hasta que se termine el procedimiento. Por ahí, de pronto, bueno, lo otro, lo de la fisiopatología, del derrame pleural, hay que leerlo, ¿sí? Eso lo tenemos que leer todo. Esto es una técnica que hacemos, diagnóstica o terapéutica, como lo quieras llamar, pero lo otro, bueno, lo vamos a leer todo, lo refrescamos si quieres y después lo charlamos. Listo, gracias. Y otra duda, entonces, en el para caso que, de si querés, Jorge, los te tubos de respondo. abonamiento, Sí, te respondo con respecto a la fisiopatología. Primero estamos comparando dos situaciones totalmente distintas. Uno es el abdomen, otro es el tórax. La capacidad que tiene el tórax, a diferencia del abdomen, de juntar líquido es totalmente distinta. El abdomen es una cavidad que se puede extender. Las causas de ascitis quizás podrían ser bastante parecidas a lo del tubo pleural. De hecho, justamente a veces el ascitis, cuando tenés mucha ascitis secundario, por ejemplo, una pancreatitis, también se acompaña de un derrame pleural, pero la fisiopatología es totalmente distinta. En el caso de, supongamos que nosotros cuando hacemos una punción en el abdomen, ¿hacemos los criterios del AI? No, porque justamente uno busca diferentes causas. Y en el tórax, cuando hacemos criterio del AI buscando si es un exudado o transudado, justamente la diferencia entre uno y el otro es la fisiopatología, por qué se produce uno y por qué se produce el otro. En el paciente que tenga un transudado, se caracteriza por un aumento de la presión hidrostática de los capilares, que por eso genera el aumento del líquido y las características de ese líquido. En cambio, un exudado se caracteriza por una respuesta inflamatoria caracterizado por un aumento de la permeabilidad vascular, que es totalmente distinto. Por eso justamente es totalmente diferente. Ahora, sí, ¿por qué se genera un edema agudo de pulmón? Cuando se expande puede ser por múltiples cosas. Si vos pensás que la insuficiencia cardíaca derecha te genera un derrame pleural bilateral, ascitis y todos los signos que sabemos de las disfunciones derechas, si uno a ese corazón le saca un cierto volumen, lo somete a una precarga o cambios en la poscarga, ya sea poscarga por cambios en las presiones intratorácicas o precarga por sacar líquidos, eso puede generar una inestabilidad y eso puede generar un edema agudo de pulmón. Sería someterlos a cambios bruscos al sistema circulatorio porque le está sacando esa cantidad de líquido. ¿Sí? Esa sería la explicación por qué te puede dar un edema agudo de pulmón. Acá lo que también preguntaba Belén, que tampoco está, es cuál es la indicación de colocar un tubo de allanamiento pleural después de una punción. Eso es lo que pregunta Belén para Eli. Ah, hola. Ah, no lo vi el mensaje. Es un exudado complicado. Cuando vemos nosotros ya directamente cuando punzamos,
como tengo aquí en una de las diapositivas, vemos que el líquido es fibrinopurulento, ¿ya? De una vez nosotros pensamos que es empiema, que es pus. Si vemos pus, ya directamente nosotros llamamos al cirujano. No esperamos hasta que estén los resultados del físico-químico. Eliana, otra cosita también para agregar ahí, igual nos fijamos el pH, si es digamos de 7, menor a 7.2 es directamente complicado y eso requiere tubo. Exactamente, Román, como lo dije ahí en la diapositiva está. pH y LDH. ¿Alguna duda más? Jorge, ¿tenés otra duda más? Miguel, si apareces, ¿también tenés alguna duda? Yo, perdón, no tengo muy buena señal. Ahora, Bueno, hola. hola, Bueno, sí. ahora. Ándame. Ahora, no, de momento no tengo ninguna duda. Y Miguel, ¿sabes alguna causa que te pueda generar un kilotórax? Causas de kilotórax, por ejemplo, una lesión en el conducto torácico o en la gran vena linfática, depende si es del lado izquierdo o del lado derecho. Muy bien, ¿y eso a qué puede ser secundario? Causa traumática generalmente, o una causa no traumática, pero quirúrgica, por ejemplo. ¿Y algo más que puede ocurrir dentro de la terapia intensiva que genere kilotórax? ¿Se te ocurre alguna? No, Una causa barotraumática, por ejemplo, podría ser. No, la colocación de una vía central subclavia izquierda puede generar lesión del conducto torácico porque desemboca en el ángulo yugulo subclavio izquierdo. Entonces, cuando hacen la vía central, buscando la subclavia izquierda, pueden pinchar el conducto torácico y generar un kilotórax. Bien, terminamos ahora la clase y abrimos que sigue la de Carlitos, porque ya me queda menos de un minuto. Muchas gracias. No hay nada.